¿Dónde estarán los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos? ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi onda, el muchacho que fui, que responda? En 1976, Elena Quinteros, una maestra de 30 años de edad, fue secuestrada en los jardines de la embajada venezolana por un comando militar uruguayo. Desde ese día, su madre, María Almeida, Tota, no ha cesado de reclamar ni un solo día por la desaparición de su hija. Elena fue hija única porque en realidad no pude tener otros hijos, porque nuestro deseo era tener más de una, pero pude nada más que tener a Elena porque tenía un problema en el vientre que no me permitía tener más hijos. Bueno, te voy a decir, Elena, siempre yo hago un cuento que el día que Elena nació, yo me di cuenta que la gente era hipócrita, porque en realidad Elena era ochomesina, era, bueno, muy chiquitita, muy flaquita, muy negrita y muy peluda. No tenía pelos en todo el cuerpo, no había brazos, piernas, nada, todo era bien, según algunos, la característica del ochomesino. Y bueno, y toda la gente venía y me decía, ay, qué linda nena que tenés, qué linda nena. Y yo no la veía linda, y yo decía, pero esto es una hipocresía, ¿cómo me van a decir? Pero, gracias a Dios, Elena nació muy sanita, a pesar de lo chiquita que era, y bueno, y normal completamente. Tal es así que yo recuerdo que después, cuando Elena empezó a caminar, yo fui a ver al médico, al que me atendía, el doctor Ambrosoni, que después falleció. Y el doctor cuando él abrió la puerta, yo puse a Elena para que caminara, y él se emocionó tanto, tanto, porque él creía que Elena no iba no iba a caminar, ¿no? Pero marchó muy bien, y bueno, la infancia de ella fue normal como todos los chiquilines, peleándose con sus primos y todos esos problemas que a veces tienen los niños. Pero bueno, después en edad escolar fue al colegio de las Dominicas, el colegio donde yo me había criado también, y entonces teníamos una tía religiosa y todos los sobrinos íbamos al colegio. Y hizo toda la primaria normal completamente, bien, no era una lumbrera, pero era bien. Y bueno, te digo, después resolvió ser maestra, y siempre recuerdo algo como una anécdota, ¿no? Mi tía, la religiosa, cuando supo que Elena quería ser maestra, me dijo, mirá, dice, no la dejes que sea maestra, porque todas las maestras son comunistas. Porque en aquella época había que dar examen en el instituto, y lo dio y lo salvó, y bueno, y hizo la carrera, no una carrera que pueda decir brillante, brillante, pero salvó todos los años, y recuerdo siempre que había una materia en el último año que ya no la quería dar, porque en el último año de que ella hizo, mi esposo falleció. Mi esposo falleció en diciembre, y ella le faltaba todo el año siguiente. Entonces un amigo, el doctor Mauricio Fernández, que tenía la escuela, y creo que todavía, el latinoamericano, el que había hecho el latinoamericano. Entonces, Mauricio Fernández, el día que falleció mi esposo, le dijo a Elena, dice, mira Elena, dice, desde hoy
tenés un puesto en el colegio, pero lo único que te pido es que no dejes la carrera. Entonces ella dijo sí, y el último año lo hizo, yendo al colegio, atendiendo a los niños, que ella decía estudiar maestra para aprender a darle mamadera a los chiquilines, que siempre ella recordaba que el primer día que le tuvo que dar la mamadera a un niño, el niño no tomaba y no tomaba, y ella no sabía qué era lo que le pasaba y que no le había sacado el chupete, no le había... bueno, esas anécdotas así, que cuando era joven y tenía que hacer las dos cosas, estudiar, pero pudo terminar ese año. En los convulsionados años 60, Elena se integra a la ROE, Resistencia Obrero Estudiantil, y milita en el gremio de magisterio. Ella ya había empezado a militar, todavía vivía mi esposo. Ella se iba al sindicato de Funza y a hacer carteles, y todavía ahora hay un compañero que siempre me recuerda cuando él le enseñaba a hacer carteles, porque claro, eran jóvenes y todavía eso no se estiraba mucho, ¿no? Bueno, y mi esposo siempre me decía, déjalo, porque yo me ponía nerviosa, porque aparte me pasaba sentada aunque me durmiera un poco, esperándola, y a veces venía a las 4 de la mañana, y él me decía, déjala. Yo no le decía nada, claro, yo esperaba nerviosa, porque siempre fueron tiempos bravos, aparte tenía que tomar el ómnibus allá en La Unión y venir a General Flores y Boulevard, donde vivíamos nosotros, así que... Pero lo viví bien y te voy a decir una cosa, con ella aprendí mucho y estoy contenta de haberlo aprendido. El 27 de junio de 1973 se instaura la dictadura cívico-militar en Uruguay, imponiendo un régimen policíaco en la sociedad. En mayo de 1975, Elena Quinteros, militante del Partido por la Victoria del Pueblo, es requerida por las fuerzas conjuntas. Yo asumí todo con temor, pero bien, y apoyándola en todo sentido, no solamente a ella, sino a muchos, que en algunos momentos necesitaban una ayudita mía y la tenía. Por ejemplo, transmisiones telefónicas, ¿no? Hay una persona que en realidad, la vez que me conoció, me dijo, nosotros nos conocíamos solamente por teléfono. Y era así, muchos años hablándonos por teléfono y no nos habíamos visto nunca. Siempre nada más que, bueno, tal cosa, tal otra, esas cosas que en aquella época había que decirlas un poco calladas, ¿no? Entendiéndolas nada más. En ese periodo, Elena se casó, ¿no? Y se casó y bueno, ella vivía en la casa con los suegros, pero venía 2 o 3 veces por semana a mi casa. Y bueno, íbamos viendo tal cosa, tal otra, que algún compañero estaba en peligro, vamos a decir, y bueno, había que ayudarlo, y si no tenía o no podía ir a su casa a dormir, tenía mi casa. Y así era toda. Y ella estaba en conocimiento de todo lo que yo estaba haciendo, y que lo hice y lo seguiría haciendo si hubiera otra necesidad de hacerlo. A pesar de mis años, seguiría, porque, bueno, para mí los compañeros son los compañeros. Me fui de Montevideo porque Elena me pidió que yo me fuese para la Argentina. Tal es así que hubo el golpe en la Argentina y ella me dijo, con golpe o sin golpe te vas a la Argentina. Dice, no, te quiero acá. Que ella se quedó porque quería participar acá en el Uruguay, y políticamente, bueno, lo habrán visto entre los compañeros y resolvieron eso. Cuando ella me dijo que me fuera, yo le dije, bueno,
dentro de 3 meses vuelvo para cobrar, ¿no? Entonces ella me dijo, no mamá, convencete que no podés volver al Uruguay. Y digo, ¿y vos? Dice, no, yo me quedo. Y así fue la decisión. El 24 de junio de 1976, Elena Quinteros es detenida en su domicilio en Ramón Mazzini 3044 por un comando policíaco-militar en el que participa el inspector Víctor Castiglioni, jefe de la Dirección Nacional de Información e Inteligencia de la Jefatura de Policía. En la mañana del 28 de junio, en un operativo comandado por el oficial Eduardo Bronzini del Departamento de Información e Inteligencia Policial y los mayores del Ejército Eduardo Ferro, Victorino Vázquez y el capitán Jorge Silveira, Elena es trasladada a las inmediaciones de la Embajada de Venezuela para entablar un supuesto contacto. Les dijo que ella tenía un encuentro con ese compañero en Boulevard Artigas, entre Rivera y Canelones, y que ahí lo iba a entregar. Entonces le creyeron. Por eso yo digo que nunca se lo perdonaron. Le creyeron y la llevaron ahí, la dejaron en Rivera y Boulevard. Entonces ella iba caminando y ellos la seguían con el coche. Ahora, llegar a la casa anterior a la embajada, después ese compañero me contó que ella tenía estudiado algunos lados por cualquier cosa para poder. Y resulta que al llegar a la casa anterior a la embajada, ella ya había estudiado que había un muro que separaba esa casa con la embajada. No sé qué altura tendría. Y bueno, y entró corriendo a esa casa y saltó el muro, que muchos dicen que fue eso lo que le impidió llegar más rápido a la puerta, abrir la puerta, porque ella ya estaba dentro de la embajada, cayó bajo la bandera casi pero tenían la puerta, como era invierno, tenían la puerta cerrada. Y muchos dicen que fue el golpe que le impidió correr más rápido, porque el golpe era un poco, el muro era un poco alto, Y bueno, cuando llegó a la embajada, cuando abrió la puerta, la fueron a agarrar los de la embajada, bueno, perdónenme, le digo el milico, porque no me sale decir los militares. Los milicos se la sacaron y le pegaron a los embajadores. Hay uno que yo hablé muchas veces con él en Venezuela, que me contaba que le habían hasta pegado para sacársela. Y bueno, pero uno fue con ella sujetándola del brazo hasta que la metieron en el coche. Cuando la metieron en el coche, él la seguía sosteniendo por el brazo, pero empezaron a andar rápido, y ella le pidió que le sacaba el brazo, ¿no? Porque con la rapidez del coche y él sujetándole el brazo no podía. Entonces ahí la tuvo que soltar y bueno, se la llevaron. Los 3 o 4 representantes de Venezuela, que en Venezuela yo tuve después contacto con ellos, me contaron que la vieron, que vieron todo. Después, unos días después, 2 o 3 días después, los suegros de Elena fueron con una foto de ella a ver, y entonces reconocieron todos que era ella a la que habían sacado. El embajador de Venezuela, doctor Julio Ramos, fue testigo de los hechos. El consejero Frank Becerra y el secretario Batista Olivares fueron quienes trataron de impedir que Elena fuera sacada del jardín de la embajada. Entre golpes y forcejeos,
Elena es arrastrada hacia el exterior e introducida en un auto Volkswagen, color verde, con matrícula terminada en 714, conducido por el capitán Jorge Silveira. Que el día que Elena cae, un compañero, Mauricio Gatti, le avisó al compañero donde yo estaba, que le dijo lo que había pasado, ¿no? Tal es así que yo me enteré por la radio. Y entonces yo pensé, digo, y esta no será Elena, pero fue un pensamiento que lo pensé y después lo deseché, vamos a decir, no lo quería asumir. Bueno, y entonces Mauricio vino y le dijo al compañero que lo que había pasado. Entonces el compañero me dijo, mira, y bueno, y esa fue la manera de enterarme, ¿no? Pero yo, digo la verdad, en un principio pensé que la iban a entregar a Venezuela, por el hecho mismo de haber caído dentro de la embajada de Venezuela. Al día siguiente al secuestro, el embajador de Venezuela, Julio Ramos, protesta ante el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Juan Carlos Blanco, por la violación de su sede diplomática y reclama la inmediata entrega de Elena Quinteros. Juan Carlos Blanco ordena al director de Asuntos Políticos de la Cancillería, Álvaro Álvarez, al vicecanciller Guido Miquelín Salomón y al embajador uruguayo en Venezuela, Julio Lupinacci, la elaboración de un memorándum sobre las alternativas de acción a seguir en el caso Venezuela, planteadas en términos de entregar o no entregar a la mujer. Cita al Consejo de Seguridad Nacional para decidir el destino de Elena Quinteros. El 5 de julio, ante la no entrega de Elena Quinteros, el gobierno venezolano de Carlos Andrés Pérez suspende las relaciones diplomáticas con el gobierno dictatorial uruguayo presidido por Alberto de Micheli. El 6 de julio, el gobierno uruguayo declara persona no grata al embajador Ramos y al consejero Becerra de la embajada venezolana. Resolvieron no entregar a Elena a Venezuela porque cuando Elena estuviera en Venezuela iba a decir lo que estaba pasando en el país. Y yo esa cuestión, te lo puedo decir bien claro, que después cuando me enteré de eso, me entendí bien las palabras que me dijo el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez, cuando me dijo que, mire, la primera entrevista que yo tuve con él, me dijo, mire señora, yo le prometí al gobierno uruguayo que mientras su hija estuviese en Caracas, no iba a hablar nada del Uruguay. Dice, pero en realidad, mientras estuviera en Caracas, ¿no? Si saliendo Elena de Caracas, él no tenía responsabilidad si Elena hablaba o no hablara. Elena es trasladada al batallón de infantería blindada número 13, conocido como 300 Carlos. Son los últimos testimonios sobre su destino. Lo que yo sé, que Elena, por ejemplo, cuando la estaban torturando y todo, ella gritaba fuerte y sobre todo lo que decía su nombre. Decía, yo soy Elena Quinteros. Bueno, tengo una versión bien clara de varias que la vieron, tirada en un colchón. Por ejemplo, una noche llegó Silveira y la tenían colgada y entonces que él gritó, no les dije que no la colgaran, ahora ¿qué quieren? Que se nos raye. Sobre todo tengo una última versión, por ejemplo, de que Elena una noche estaba siendo torturada y diciéndole guarangadas al milico y cosas. Entonces dice, pero parece mentira, ¿cómo sos y no querés hablar? ¿Por qué no hablas? Y ella gritaba, yo no hablo porque soy Elena Quinteros. Y Elena Quinteros no habla. Elena Quinteros no habla.
esa noche repitió varias veces esa frase y después lo vieron que salían 2 milicos con Elena y con palas y volvieron sin Elena y con las palas. En 1976, Tota Quintero se exilia en Europa, donde se aboca a la denuncia del secuestro de su hija y de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el Uruguay. Yo quedé en Buenos Aires hasta octubre de ese año, porque enseguida en Buenos Aires empezaron a tratar de que yo me fuera para otro país, ¿no? Y bueno, me dieron a elegir Suecia o no me acuerdo qué otro país, pero yo elegí Suecia. Y en octubre fui, te voy a decir más, en agosto, sí más o menos, Suecia mandó un representante sueco a Buenos Aires para que viera los casos para ir a Suecia. Y tal es así que él cuando me entrevistó a mí me dijo, señora, usted se tiene que ir lo más rápido posible. Voy a dar orden de que se vaya rápido porque usted es un caso quemante acá. Yo en Francia, después pensé que bueno era trasladarme a Naciones Unidas, a Ginebra, porque era cerca, porque una de las cosas que me tiró para ir a Francia es que tenía más movimiento para trabajar, para militar y para hacer comprender al mundo entero o aparte de lo que estaba pasando en el Uruguay, era moviéndome, porque en Suecia estaba muy bien, digo la verdad, económicamente completamente bien, pero no tenía, no podía militar así, porque no había elementos como para... Entonces, por ese motivo me fui a Francia y quedé en Francia. Una de las cosas que hice al principio fue, al estar en Ginebra, tratar de comunicarme con gente, o más bien dicho, como yo soy católica, traté de ver a gente de Paz Romana, que es una organización no gubernamental, pero en la cual tenés derecho a voto, a voz, pero no a voto. Y entonces, bueno, hablé con ellos y me dieron autorización para utilizar mi voz. Voto no, pero voz sí. Y entonces eso para mí fue muy importante, porque estaba Jean Bruno en ese entonces de embajador en Naciones Unidas, pero mentía mucho, decía muchas mentiras. Y ahí estaba, yo era la única uruguaya que estábamos. Habían muchas personas de otros países y también de Argentina que podían hacer, pero el tema Uruguay, la que lo podía manejar mejor era yo, que era la única que estaba. De uruguaya, desgraciadamente, no había más que me acompañaran. Pero bueno, entonces fui empezando a hablar en Naciones Unidas. Una de las cosas que recuerdo siempre, una de las que hice primero que nada, fue un día estaba hablando y me llega un papelito de una compañera que me dice, Tota, en Buenos Aires acaban de matar a Adriana Gatti, embarazada de tantos meses. Entonces, yo justo ese día era la primera vez que se presentaba el embajador argentino en Naciones Unidas. Entonces ahí dije,
que acababan de matar a la compañera Adriana Gatti y todo, hice esa denuncia en Naciones Unidas, que, en fin, tuvo el embajador argentino reaccionó medio bravo, pero no importaba. Las reacciones de ellos no me importaban. Y Jean Bruno, una vez, se me acercó y me dijo que, pero me lo dijo fuera de sala, ¿no? Que Elena estaba viva y que estaban estudiando el método de presentarla, de entregarla por el lado de Argentina o de Brasil. Entonces yo le dije que para mí no era garantía ninguno de los dos países. Bueno, pero no dijo más nada y entonces al otro día yo le dije que le preguntaran al embajador Jean Bruno que me había dicho eso sobre el caso de mi hija, me había dicho que la estaban estudiando para presentar. Entonces él me dijo que él no me había dicho eso, que se me había acercado a mí como por ser la madre, por ser una madre que estaba, ¿no? Dolorida y por eso, pero no, él no me había dicho nada de eso, lo cual no tuve empacho de decirle que era un mentiroso, que era la verdad, que todo el mundo lo había visto, que estaba hablando conmigo, no. Y bueno, quedó la cosa así. Trataba el caso de todos los uruguayos y de todo lo que estaba pasando en el Uruguay. Eso, no te olvides que, por ejemplo, Jean Bruno quería demostrar que en el Uruguay no estaba pasando nada. Y bueno, no solamente yo, ahí estaba Alejandro Artucio y muchos uruguayos, que lo que hicimos, denuncias claras de que en Uruguay se violaban los derechos humanos. Y esa violación de los derechos humanos en Uruguay nos costó bastante trabajo para que Naciones Unidas lo tomara, pero logramos que en realidad encontraran al Uruguay responsable de la violación de los derechos humanos. Mis idas a Venezuela fueron muy buenas, incluso yo tuve, no noticias, vamos a decir, Venezuela no me daba mayores informaciones, pero entonces ellos reconocían, ¿no?, que la violación de los derechos humanos en Venezuela se había hecho porque Elena había desaparecido. Y algunos presidentes me repitieron varias veces que las relaciones con Uruguay no se resolverían nunca si Elena no era entregada a Venezuela. Del exilio recuerdo, por ejemplo, encuentros en Venezuela, en Naciones Unidas, con las Madres de Mayo, con el grupo de madres uruguayas, que me encontré con ellas en Brasil, porque una vez había un congreso en Brasil, ¿no?, una cuestión, y entonces yo viajé a Brasil y me encontré con el grupo de madres de Uruguay allí en Brasil. Y para mí fue allí donde conocí a Luz Recaño, a todas el grupo de madres uruguayas que luchaban. Y para mí fue muy bueno eso porque, en fin, ya yo sabía de la desaparición de sus hijos, pero no las había visto nunca. En 1984, con los primeros atisbos de apertura, Tota Quinteros regresa al Río de la Plata. En Uruguay se viven momentos de gran efervescencia política en reclamo de democracia
garantías para el retorno de exiliados y amnistía para los presos políticos de la dictadura. No vine al Uruguay directamente, vine a Buenos Aires, ¿no? Entonces después, a los 2 o 3 días, vine al Uruguay y no pasaba nada, volvía a la Argentina, no pasaba nada después, volvía y así fui entrando. Todo lo que vivimos y nos movimos y hicimos, yo todo lo recuerdo con mucho entusiasmo, ¿no? Porque para mí fue mucho lo que tuvimos que hacer y ver para que se tratara un poco el tema de todo lo que había pasado, ¿no? O de lo que estaba pasando todavía. El 1 de marzo de 1985 asume la presidencia de la República Julio María Sanguinetti. Con candidatos proscriptos, presos políticos y exiliados, Uruguay retorna a la democracia. El mismo día Venezuela reanuda las relaciones con Uruguay. Antes de asumir el gobierno, Sanguinetti viaja a Caracas y promete ante el presidente venezolano Jaime Lusinski y el expresidente Carlos Andrés Pérez que no ahorraría esfuerzos para descubrir a los responsables de la desaparición de Elena Quinteros. Cuando Sanguinetti fue a Venezuela, que incluso yo iba a viajar a Venezuela y él me llamó, que era electo recién, me llamó para decirme que no fuese a Venezuela, porque él iba a hacer un compromiso con Venezuela, que cuando él asumiera como presidente, iba a hacer todas las investigaciones posibles sobre el caso de Elena. Bueno, está de más decirte que yo no le hice caso y yo fui a Venezuela, que incluso me sirvió para que varios compañeros en Venezuela se rieran un poquito, porque en Venezuela hay la costumbre como acá, el personaje de hoy, ¿no? Que ponen una persona y otra, y habían puesto personajes de hoy o personas de hoy, y habían puesto mi foto y la de Sanguinetti. Me decían, nosotros no sabíamos que era la señora de Sanguinetti desde ahora. Cuando vi a Carlos Andrés Pérez, le dije, pero ¿cómo reanudaron las relaciones? Entonces me dijo, Tota, ¿cómo quiere que las tengamos siempre rotas las relaciones? Y sí, mientras no apareciera mi hija, era lo que tenía que haber hecho. No me dijo nada, ¿no? Porque en realidad... Y después después de saber que durante 5 años Sanguinetti guardó en un cajón de su escritorio todo lo que, los elementos que habían que para denunciar o que decirle realmente a Carlos, a Blanco y que dieran una contestación por qué habían hecho eso, de preferir, vamos a decir, que Elena no apareciese, pero en nada. Eso no he tenido todavía una contestación. ¿Por qué estos señores hicieron eso, no? En 1985, Tota Quinteros denuncia el secuestro de Elena ante la Cámara de Representantes y ante la Justicia Penal. El 22 de diciembre de 1986, cuando estaban convocados ante las sedes penales varios militares por violaciones de derechos humanos, el Parlamento aprueba la ley 15.848, de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. El 28 de enero del 87 se constituye la Comisión Nacional Pro Referéndum, con el cometido de recolectar las firmas necesarias para imponer el recurso contra la ley. En diciembre, la Comisión presenta ante la Corte Electoral 634.702 firmas. Muchas firmas fueron sometidas arbitrariamente a ratificación. Aún así, fueron suficientes para llamar a la ciudadanía a plebiscitar la ley. El país se divide en verde y amarillo. El 16 de abril de 1989,
el voto amarillo confirma la ley de caducidad, negando la justicia contra los casos de violaciones de derechos humanos. En realidad, en el caso de mi hija y de todos los compañeros desaparecidos, porque el caso de Elena no es el único, vieja, son muchos los casos. Y yo una vez le dije a un periodista y me dijo, Tota, ¿por qué decís eso? Yo dije que a mí desde chica, mi tía monja, me había enseñado que en la vida, cuando me fuera mal, pensara que había a otros que les iba peor, ¿no? O que no era lo mío lo más grande, que pensara eso. Y me dice, ¿y vos pensás eso ahora? Yo digo, sí, lo pienso. Me dice, ¿por qué? Y porque yo veo que el caso de Sarita y de María Esther son peores que el mío. Dice, ¿cómo peores que el tuyo? Y me dice, sí, porque yo no la tengo, pero ellos los tienen. Y es así, vieja. Yo ya sé, ya estoy acostumbrada y ya hace años que pienso sin Elena, pero ellos los tienen. Y se los sacaron, se los robaron. Eso es lo que yo pienso. Puede ser que esté equivocada, pero para mí no estoy equivocada. Porque yo ya estoy acostumbrada a vivir sin Elena, ¿no? A pensar que Elena ya no la voy a ver más. Pero ellos han visto el curso de los chiquilines niños y grandes y que ahora los podrían estar con ellos y no los tienen. Eso es lo que yo pienso. En virtud del artículo 4 de la Ley de Caducidad, el Ministerio de Relaciones Exteriores encomienda a la abogada María del Luján Flores una investigación administrativa referida al secuestro y posterior desaparición de Elena Quinteros. De esa investigación, realizada entre el 21 de agosto del 87 y el 11 de octubre del 89, durante el mandato de Julio María Sanguinetti, resulta un expediente de 1.200 folios remitido al Poder Ejecutivo por el Ministro de Relaciones Exteriores y que, sin embargo, quedó en un cajón de la Presidencia sin trámite formal ni informal. Fue entregado a Sanguinetti ese expediente. Me enteré cuando él pasó el periodo de los 5 años y asumió la calle. La calle me mandó llamar un día y me dijo, señora, dice, quiero entregarle algo que es suyo. Entonces vino el secretario y me presentó el cartapacio así, todo el paquete de que había sido entregado a Sanguinetti y había estado 5 años en un cajón del escritorio sin tocar, o habiéndolo leído, pero no utilizándolo, diciendo la verdad, ¿no? Entonces, bueno, yo ahí después fuimos a ver a Grossespierre y entonces él nos dio, bueno, léanlo, véanlo ustedes, si hay algo que no corresponde, díganos. Bueno, no, lo leímos, lo vimos y después él nos entregó a nosotros, que con eso fuimos a Naciones Unidas, y entregándolo a la Comisión de Derechos Humanos, que yo había sido, o que era, cada vez que iba tenía voz, no tenía voto, pero tenía voz. El expediente fue objeto de discusión parlamentaria. En 1990, bajo el gobierno de Lacalle, se forma una comisión investigadora en el Senado a propósito de la conducta del entonces senador Juan Carlos Blanco. Insólitamente, la coalición blanca y colorada no encontró motivos como para sancionarlo, ni siquiera moralmente. En diciembre de 1999, Tota Quinteros presenta ante el juez letrado de lo contencioso administrativo una acción de amparo contra el Estado
por la desaparición de su hija, con el patrocinio legal del doctor Pablo Chargonia. El 29 de marzo del 2000, la jueza Estela Llobet intima al Ministerio de Defensa a presentar pruebas para luego dictar sentencia sobre el caso. Yo había presentado habeas corpus y todo eso. El primero fue Batalla y después Sartú, pero nunca tuve una contestación grande de qué pasó esto, qué pasó el otro, nada. Nunca, a mí se me ignoró completamente en información, en todo, ¿no? Bueno, ahora, no sé, lo último es que presenté recurso de amparo, que ya tuvimos una audiencia que mandaron los militares mandaron a un abogado con toda una explicación. Lo más claro que me quedó a mí de que la explicación era que yo no tenía derecho a pedir recurso de amparo porque había pasado tanto tiempo antes, pero al no contestarme a nada de lo que yo había presentado anteriormente, tengo derecho al recurso de amparo. La prueba está que la señora, la jueza, les pidió aclarar más el caso, ¿no? Así que ellos tenían 10 días para aclarar, mandar más informes. El 1 de marzo del 2000, el mandatario venezolano Julio César Chávez visita el Uruguay con motivo de la asunción de mando de Jorge Valle. Bueno, la venida del presidente de Venezuela fue realmente una cosa para mí bastante buena, ¿no? Me llenó porque resulta, bueno, según lo que sé, él cuando vino se encontró con un grupo de periodistas y alguien le preguntó si iba a tratar el caso de la maestra desaparecida en Venezuela. Él le dijo que no estaba muy empapado en eso, pero que le gustaría hablar con la madre. Entonces la persona que habló con él, los periodistas enseguida me avisaron a mí y él me mandó una entrevista. Cuenta conmigo en que yo haré hasta donde puede, que Dios nos ayude y le pido a Dios que te siga dando esa voluntad para aguantar. Yo me imagino, uno que tiene hijos, yo tengo 5, me imagino qué dolor por cuántas cosas tú has pasado y sigues pasando. Que Dios te bendiga y te dé esa fortaleza. 81 años ya. Que tengas mucho más. Viva y luchando como estás luchando con tu bastón, con tus años, con tu dignidad. Golpe tras golpe, Tota Quinteros, con sus ya largos 80 años, sigue buscando respuestas sobre Elena y dónde están los desaparecidos. Me siento con fuerzas todavía como para seguir luchando, si pudiera otros 80 años más, pero me siento con fuerzas. Seguí el ejemplo de ella y los pienso seguir siguiendo hasta el último momento. Ella me enseñó lo que era el verdadero camino, a querer a la gente y a pensar en la gente, y ella me enseñó. Porque yo te digo, dado a la enseñanza antigua, yo llegué a tener la edad que tuve cuando me inicié en la militancia, gracias a Elena, al ejemplo de Elena, a los compañeros de Elena, a todos, que no quiero nombrar a ninguno porque tal vez olvidaría a alguno que no lo quiero olvidar. ¿Dónde estará
los zapatos aquellos que tuve y anduve con ellos. ¿Dónde estarán mi cuchillo y mi honda? El muchacho que fui, que responda.